A continuación dejo el lugar al doctor Bruno Estañol, quien nos hablará brevemente sobre todo el trayecto que ha tenido el desarrollo del pensamiento científico, experimental y sobre todo el pensamiento clínico. Doctor. Señor presidente, distinguidos académicos, amigos, colegas, yo voy a hablar de algo que a mí me gusta mucho. Y por un lado, el método científico y por el otro lado, el método clínico. Y voy a hablar un poco sobre el método experimental en medicina. El Eclesiastés dice: no se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír, ni el cerebro de aprender tampoco. Y cuando estamos hablando de métodos, el método científico, el método experimental, debemos saber que la palabra método proviene del griego metodos, que significa camino. Y el método científico nace en Grecia, con los filósofos griegos anteriores a Sócrates, quienes fueron los creadores del método filosófico. Aristóteles utilizó los datos de la percepción, los ojos, la audición, el tacto, y creó el empirismo filosófico y el método inductivo. Platón utilizó los datos de la razón y del pensamiento y creó el método deductivo. Sócrates, que le gustaba cenar y beber con sus amigos y dialogar con ellos, utilizó el método dialéctico para confrontar ideas para llegar a la verdad. Lo que estamos viendo aquí es un fresco en el Vaticano, pintado por Rafael de Sanzio, del año 1502 a 1507. En la parte central se encuentran dos figuras tutelares, que son Platón y Aristóteles. Por alguna razón, a Rafael también tenía simpatía por otros dos filósofos que están reclinados en la escalera del fresco. El que está semidesnudo es Diógenes el cínico. Él decía que era cínico porque quería vivir con la simplicidad del perro. Entonces vivía en un barril y desde allí hizo muchas cosas interesantes. El otro hombre que está del lado derecho, recostado sobre su codo, acodado sobre el lado izquierdo, es nada menos que Heráclito el Oscuro. Esta postura de melancolía le valió ser llamado por Spinoza el filósofo llorón. Después fue utilizada esa postura por otros muchos, y este hombre de Éfeso decía que todo fluye, que nada queda y que
no podemos entrar 2 veces al mismo río. A ese fenómeno le llamó Panta Rei, todo fluye. Y Heráclito por primera vez se presenta ante el mundo diciendo: ustedes no tienen la razón y nadie la tiene. Y eso es muy interesante. Todos los grandes matemáticos, físicos y filósofos que Rafael de Sanzio ha pintado en el Vaticano, que están aquí, fueron los que vivieron en la época clásica de los griegos y de los romanos. Y hay un hombre aquí en particular que es Arquímedes de Siracusa, quien pensó que teníamos que encontrar un punto en el que nos pudiéramos apoyar para razonar. Ese punto ahora se llama punto arquimédico. Es difícil encontrar un punto arquimédico. Hablamos de premisas, hablamos de que estamos razonando a partir de algo que ya sabemos. En este cuadro maravilloso, que es el que está en el centro de la escuela de Atenas, del lado derecho está Platón, quien señala al cielo. Las esencias señala al cielo. Del lado izquierdo está Aristóteles, señalando con el dedo hacia abajo. Tenemos que aprender de lo que está abajo. Y esto es muy interesante. Borges, en un ensayo dedicado a John Keats, con motivos de su maravilloso poema de El Ruiseñor, dijo: todos los hombres nacemos aristotélicos o platónicos. Los últimos intuyen que las ideas son realidades. Los primeros que son generalizaciones. Entonces, para los platónicos, el lenguaje es el mapa del universo, mientras que para los aristotélicos no es más que un sistema de símbolos arbitrarios. Entonces, estos creadores del método filosófico pusieron su impronta en toda la filosofía por los últimos 2000 años. Aristóteles, utilizando los datos de la percepción, del empirismo filosófico, de la inducción, hasta John Locke y Hume, y hasta los empiristas modernos, y Platón, los datos del razonamiento y de la deducción, y encontró el gran apoyo en René Descartes. Y Sócrates, el método dialéctico, el diálogo, tesis, antítesis, síntesis, del cual Hegel ha sido el gran promotor de esto. Ahora, Arquímedes realmente es el primer científico moderno y que realiza los primeros experimentos. Y el creador de la palabra lo he encontrado en el experimento famoso, que él quiere saber
qué proporción de plata y qué proporción de oro tiene la corona del rey. Y él sabe que la plata desplaza una cierta cantidad de agua cuando se sumerge y que el oro desplaza otra cantidad. Y entonces él estudia para ver cuánta plata y cuánto oro tiene la corona. Como ustedes saben, también Arquímedes es el creador de la palanca, no solamente de la palanca como un sistema para apoyarse y dar más fuerza, sino del concepto teórico de la palanca, algo que uno puede mover más fácil a cierta distancia. Y de este concepto del que ya hablé, del punto arquimédico, con su frase, dadme un punto de apoyo y moveré al mundo. Este es un cuadro de El Españoleto, que como ustedes saben fue pintor español que pintó en Italia a muchas personas y particularmente pintó a científicos. Esta fue su concepción de Arquímedes. Arquímedes vivía en Siracusa, él era griego, entonces Siracusa, que está en el sur de Italia, bueno, pues era griego. Muy bien. De esta segunda parte que voy a hablar sobre todo de un libro que ya tendrá unos 30 años de haber salido por uno de los más grandes epistemólogos del siglo XX, y que fue Michel Foucault. El libro se llama El nacimiento de la clínica, una arqueología de la mirada médica. Foucault dice que la clínica moderna nace a fines del siglo XVIII con el abandono de los llamados sistemas médicos, de los cuales tan elocuentemente habló el doctor Calva Mercado. Estos sistemas incluían la teoría de los humores que venía de Hipócrates, las flemas, teorías galénicas, las teorías de los miasmas y otros problemas que era la enseñanza magisterial. Un hombre se sentaba en una silla grande y ante un gran auditorio, desde esa silla, enseñaba medicina. A esa enseñanza magisterial se le llamó enseñanza ex cátedra, o sea, desde la silla. De ahí viene la palabra cátedra. Y nunca los estudiantes de medicina veían pacientes. Bueno, Foucault percibe que la clínica moderna, que apenas tiene 200 años, la clínica moderna tiene poco más de 200 años, la clínica científica. El primer cambio es la enseñanza al pie de la cama, y por eso se llama klinos, que quiere decir cama. Y al pie de la cama, el médico escucha los síntomas de los enfermos, explora al enfermo, inventa diversas maniobras exploratorias, de las cuales ahora conocemos clásicamente la inspección, palpación, percusión y auscultación.
ya vamos a ver que la mirada del médico, la inspección, es quizá lo más importante de toda la clínica. Foucault también dice que a partir de que los médicos empiezan a enseñar al pie de la cama, empiezan a ver síntomas, signos, síndromes y el reconocimiento de que hay un órgano afectado. El hígado está afectado y tiene sus síntomas y sus signos. El corazón está afectado y tiene sus signos, síntomas y síndromes. Y aparece el fenómeno más extraordinario que es crucial de la clínica moderna, la correlación anatomoclínica. O sea, ya no puede el médico decir, yo pienso o yo creo que esta persona tiene esto, sino tiene que probarlo. Por ejemplo, puede decir, el doctor fulano de tal examinó a un paciente con estos signos y cuando murió se encontró esto. Esa correlación anatomoclínica fue fundamental. Gracias. Hará unos 30 años, el doctor Juan Ramón de la Fuente me pidió que en la Facultad de Medicina viera si habían algunos libros que la Universidad Nacional Autónoma de México hubiese publicado y que de alguna forma se pudiesen reeditar. Y yo le dije que con mucho gusto iba a ver, y ustedes saben que el catálogo de libros que tiene la UNAM es enorme. Y muchos libros están pues abandonados en el sentido real, o sea, no se vendieron en su tiempo y ya nunca más se vendieron y ahora no hay dónde ponerlos. Otros se vendieron muchísimo y nunca más se volvieron a publicar. Entonces, pues yo, como padezco una enfermedad que se llama la grafomanía, dije, bueno, Juan Ramón, yo quiero hacer un libro para engrosar ese catálogo inútil. Y entonces me dijo, ¿y de qué vas a hablar? Voy a hablar de la invención del método anatomoclínico. Debía haber dicho que no iba yo a hablar del método anatomoclínico, sino del método clínico. Del método clínico, cómo examinamos a los pacientes y cómo se creó todo un método para hacer diagnósticos. Y escribí este libro que se vendió mucho entre los estudiantes y luego ya nunca más se volvió a publicar. Bueno, una de las motivos que me han inspirado a mí como médico ha sido el mural que Diego Rivera pintó a pocos pasos de aquí, en el antiguo Instituto Nacional de Cardiología. Y el mural no es nada más de Diego Rivera, es un mural del doctor Ignacio Chávez y de Diego Rivera, porque fue Ignacio Chávez el que le dio
toda la información iconográfica. Por ejemplo, en el ángulo superior derecho se encuentra Laennec con su estetoscopio y está escuchando a un individuo con tuberculosis pulmonar. Como ustedes saben, Roberto Teófilo Jacinto Laennec fue un hombre que murió de tuberculosis y que inventó el estetoscopio porque tenía que examinar a una mujer con mucho busto, con grandes glándulas mamarias, y normalmente se ponía una pequeña tela muy fina y el médico ponía el oído sobre la tela y oía el pulmón o los corazones. Y como no podía poner eso, entonces recordó que el sonido se transmite mejor por un sólido que por una superficie aérea. Y entonces enrolló un cuaderno, tomó un cuaderno y lo enrolló y lo pegó al pecho de la paciente, y su sorpresa fue extraordinaria al oír nítidamente los ruidos cardíacos. Posteriormente, él mismo mandó a hacer este estetoscopio que está aquí sostenido por otro médico y que ustedes lo pueden ver. Ven ustedes aquí ya que la enseñanza está al pie de la cama y también que el médico está enseñando en un paraninfo. En el Hospital General de México, cuando empecé a estudiar medicina, habían 2 o 3 lugares donde habían esos pequeños recintos donde cabían 10 estudiantes y el paciente, y uno podía ver al paciente. Abajo de este paraninfo está el médico de Napoleón, con su peluca blanca y una actitud arrogante. Él se llamó Jean-Nicolas Corvisart y es el creador de la cardiología como especialidad. Abajo de la enferma está Leopold Auenbrugger. Este Leopold Auenbrugger era hijo de un tonelero, y en los toneles de vino, los toneleros decían, pues el vino llega a este nivel, y lo percutían. Y Corvisart, y Auenbrugger, que era un médico austriaco de poca monta, introdujo lo que él llamó inventum novum. Por cierto que el estetoscopio de Laennec quiere decir oír o ver con el oído. Ver con el oído. Estetos, oír, y escopein, ver. Ver con el oído. Una metáfora muy interesante. Bueno, abajo está una idea maravillosa del doctor Ignacio Chávez Sánchez, y están sus profesores que él conoce en Francia, y uno de sus profesores está auscultando a un paciente y le ha puesto un pañuelo sobre el pecho. Y alrededor están los alumnos, y hay un alumno de color,
hay un alumno rubio, hay un alumno chino, están profesores de diversas edades. Entonces, aquí que él quiere que la medicina sea una práctica a la cual puedan acceder personas de todos los lugares, y eso es maravilloso. La idea original de el maestro Chávez, que llevó a cabo con el gran artista que fue Rivera, consistía en poner en un panel a los médicos que habían creado la medicina y la clínica, y en el otro panel aquellos médicos que habían creado algún instrumento o alguna técnica. Y entonces aparece por primera vez, y aquí yo quiero decirle al doctor Juan José Calva Mercado que aparece en el panel izquierdo William Harvey, el primer médico experimental en la Universidad de Pisa. Harvey escribe su libro De motu cordis et sanguinis in animalium. Ese fue uno de los libros que yo reedité en la Facultad de Medicina. En el centro de ese panel que está en el extremo superior izquierdo está el creador del método anatomoclínico, que se llamó Morgagni. Morgagni imperiosamente, con la mano izquierda, señala el pecho de un hombre que tiene un abultamiento del lado izquierdo abajo de la clavícula, señala el aneurisma loético, y sobre la mesa de autopsias con su mano derecha, es difícil verlo para ustedes, pero señala el aneurisma que él ha encontrado en la autopsia. Este es el nacimiento de la clínica, y esto ocurre en el siglo XVIII. No tiene mucho que ver con realmente la idea de la que hablaba Foucault. En el siglo XVII en Italia hubo una revolución que hemos pasado por alto mucho tiempo, que aparecieron los iatrofísicos y los iatroquímicos. Bien, no hablaré más de los murales por el momento. Este es el artículo que publiqué de Giovanni Battista Morgagni en los murales de Diego Rivera del Instituto de Cardiología de México, publicado en el Journal of Cardiovascular Medicine. Muy bien. Aquí está Morgagni y se puede ver mucho mejor. Con la mano izquierda señala el aneurisma sifilítico del paciente y con la mano derecha señala el aneurisma que le ha sacado del pecho. Sobre el lado izquierdo, al lado del paciente, está un hombre que muestra que las venas tienen válvulas, y otros investigadores. Y también se encuentra Vesalio, pero no está completo. Bien, entonces la mirada médica inicia la exploración. Los órganos de los sentidos se perfeccionan. La clínica se inventa como un método.
los médicos localizan la enfermedad. El diagnóstico o la hipótesis diagnóstica se puede comprobar o refutar con el examen anatomopatológico. Y bueno, este método lo seguimos utilizando con renovados recursos, como mediciones bioquímicas, biopsias, rayos X, tomografía, resonancia, ultrasonido, Doppler, y estudios moleculares, genéticos, receptores, hormonas, estudios neurofisiológicos. Todo regido por un razonamiento riguroso y ya con una visión, pues, que incorpora el método científico a la clínica. Bien. Ahora, el método experimental se desarrolla hasta la segunda mitad del siglo XIX, con la aparición de la fisiología experimental o medicina experimental. Las palabras clave de la medicina experimental son el laboratorio, el animal experimental, la pregunta experimental, la hipótesis, el razonamiento, las variables a medir, los métodos estadísticos de medición, el equipo del experimento, la interpretación de los datos. Y este bagaje teórico de la cual el doctor Calva habló con tanta claridad que desarrolla Claude Bernard en su obra Introducción al estudio de la medicina experimental. La traducción al castellano fue hecha por el fisiólogo mexicano José Joaquín Izquierda y fue editada por la UNAM y fue dedicado el libro a la Academia Nacional de Medicina. Dos grandes fisiólogos aparecen, uno fue Claude Bernard y el otro fue Carl Ludwig. Carl Ludwig hizo quizá mayores aportaciones prácticas y técnicas que Bernard. Inventó el quimógrafo, das Chemograph, el cual durante más de 100 años fue equipo indispensable para medir variables fisiológicas. Usando un tubo en U relleno de mercurio, pudo medir la presión arterial, etc. ¿Alguien usó el quimógrafo de los que estamos aquí? ¿Alguien usó quimógrafo? Yo creo que el quimógrafo fue un método muy importante. Bernard no desarrolló inventos tan notables como Carl Ludwig, pero con relativos pocos recursos descubrió la inervación simpática de los vasos sanguíneos, de la piel en el conejo blanco, la función exócrina del páncreas, la inervación simpática de la pupila, del músculo de Müller, del párpado. Hizo descubrimientos cruciales sobre la diabetes mellitus. Este es el libro que publicó la UNAM y que reeditamos en la Facultad de Medicina. Y aquí está Introducción al estudio de la medicina experimental y abajo dice traducción de José Joaquín Izquierdo. Y abajo dice, con una introducción de Bruno Estañol Vidal, que hice el prólogo para que los estudiantes tuvieran acceso a un libro tan extraordinario como este.
Y aquí viene esto que me parece muy importante, que la Academia Nacional de Medicina toma en cuenta. El libro está dedicado a la Academia Nacional de Medicina. Esto es algo muy interesante. José Joaquín Izquierdo fue un fisiólogo muy notable. Él era profesor de fisiología en la Facultad de Medicina de la UNAM y era profesor de fisiología en la Escuela Médico-Militar. Entonces, en los dos lados, fue un hombre que ayudó mucho a la gente a aprender y a pensar. Este retrato de la izquierda de Bernard, que el doctor Calva me hizo favor de enseñarme por primera vez, ya hacía tiempo que no lo veía. En la mano izquierda tiene una pequeña libreta. Ahora pues ya nadie trae libretas. Bueno, yo sí traigo libretas. Trae una libreta. Del lado derecho, o bien trae unas pinzas, o bien trae un bolígrafo o algo para escribir. Y del otro lado está la imagen del gran fisiólogo Carl Ludwig. Del lado derecho están los dos grandes inventos de Carl Ludwig: el quimógrafo, que básicamente es un tambor forrado de papel ahumado que está conectado a un sistema que puede medir muchas cosas. Aquí, en este caso, hay un tubo en U de mercurio, de tal manera que cuando pulsa el mercurio puede inscribirse sobre el tambor del quimógrafo. No es sino hasta hace 50 años que aparece el osciloscopio de rayos catódicos, que vino a sustituir al quimógrafo. Y no es sino hasta hace unos 30 años que los equipos analógicos digitales, o los que cuentan con esta habilidad de transformar lo analógico en digital, es que vino a cambiar nuestras vidas. Aquí un médico está enseñando a sus alumnos un registro que Carl Ludwig hizo en el perro. En la parte de arriba está el registro de la presión a un barrido más o menos rápido. En la parte inferior el barrido es más lento. Entonces se puede ver cómo de una manera rápida aparece el trazo de la sístole y luego aparece el trazo lento de la diástole. De tal manera que lo que Ludwig logró fue algo verdaderamente extraordinario. Bueno, este hombre que está a la izquierda con sobre el antebrazo pone sus dedos, es nada menos que Harvey, y está mostrando con una llamada ligadura débil cómo la circulación venosa va centrípetamente y que hay válvulas. Del lado izquierdo están todos estos que han medido la presión arterial, el reverendo Stephen Hales, que está abajo, quien metió un tubo de vidrio en la arteria femoral de una yegua. Está Carl Ludwig arriba del tubo de vidrio,
y está el médico de Maximiliano de Habsburgo, llamado Karl Ritter von Bach, quien fue uno de los primeros que pudieron medir la presión arterial sistólica no invasiva. Bien, ya habló doctor Calva de varias cosas, el concepto del método experimental, la constancia del medio interno, la milieu intérieur, que después se desarrolla como homeostasis por Walter Cannon, el concepto de determinismo fisiológico, y con su experimento del curare introduce la neurofarmacología. También es importante ver que introdujo el concepto de ciencias básicas en el currículum universitario de las escuelas de medicina. El razonamiento experimental, según Clovernaro. El espíritu, dice qué maravilloso escritor, el espíritu, no la mente, el espíritu del investigador concibe una idea a priori de la realidad y luego concibe una hipótesis para explicar su idea de la realidad y luego confirma o desecha esa hipótesis con un experimento. Muchas gracias por su atención.